Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar del método Shift de Pandas, en el que nos muestra Pandas de que este método, el método Shift, es una herramienta fundamental para desplazar o rezagar o adelantar, rezagar, ir hacia atrás o adelantar, ir hacia adelante, una serie de tiempo. Y por eso es clave cuando construyes atributos meteorológicos con rezago para modelos estadísticos o de Machine Learning, ARIMA o SARIMAX, de regresión o Random Forest o de máquinas de soporte vectorial. Dado tu trabajo, bueno, dado en este trabajo, dando este trabajo que hacemos, dado, bueno, pues nuestro trabajo, liderado por el profesor Guillermo León Rúa de la Universidad de Antioquia, en series meteorológicas y epidemiológicas, este método aparece en casi todas las etapas de el Future Engineering temporal, es decir, la gestión de los atributos mejor correlacionados con la variable objetivo, que en este caso es el número de casos de dengue. Ahora, entonces, ¿qué hace este método Chief? Pues importa pandas para poderlo implementar, que lo vamos a dejar, importa pandas. Luego aplicas a cualquier serie de pandas, que le ponemos como a cualquier serie de pandas, le aplicas el método Shift, diciéndole el periodo de adelanto eh, y la frecuencia. Y la frecuencia, si la dejas en none, pues nada más tomará de acuerdo a los datos como están organizados, en este caso para nosotros con semanas epidemiológicas. Entonces, de pronto la frecuencia entonces sería por semanas, que se pone en una cadena con una W mayúscula. Y los periodos entonces pueden ser en enteros. Entonces, si es por semana epidemiológica, pues los periodos van a ser entonces números enteros que hablan de número de semanas de rezago o adelanto. O se puede aplicar un data frame, ese método Shift, también señalando los periodos y la frecuencia, que puede ser a veces en none si no se especifica, pero que para nosotros es W, o de week o semana epidemiológica. Bueno, aquí porque todavía no le hemos dado la serie para adelantar o atrasar. Ya, entonces en este video vamos a mostrar cómo hacer el ejemplo de hecho. Donde periods, el parámetro periods en este método Shift, es el número de pasos que se desplaza la serie. Y ese period va a ser positivo para hacer rezagos o lag. Y va a ser negativo para hacer adelantos o leads. Y el parámetro de frecuencia, aquí lo voy a separar en una línea de código, o freq, desplaza el índice temporal, no los datos, que se usa menos en Machine Learning. Y se usa menos en Machine Learning. De la frecuencia, usted le dice cuánto quiere desplazar. Entonces, frequent le dice el número de pasos que se desplaza y la frecuencia le dice eh, mm, desplaza el índice temporal, no los datos. Desplaza el índice temporal, no los datos, el índice temporal, en la frecuencia, con frecuencia semanal en este caso. Entonces, periodos da el número de pasos que se desplaza la serie y frequent desplaza el índice temporal. La idea clave es que Shift no desplaza información del futuro, por lo que evita data lakes. Vamos a ver esta también la pronunciación de este y su traducción. Entonces, este data lake, este se pronuncia, miremos acá a ver qué tal. Data leakage. Data leakage, que es fuga de datos. Data leakage. Data leakage, que es de fuga. Leakage, que es de fuga. Fuga de datos. Data leakage. Data leakage. Data leakage. Aquí no lo muestra, es la palabra Leakage. 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 Mm, y aquí, esa fuga de datos, data leakage, aquí le voy a poner fuga de datos, fuga de datos. Esa es como la idea clave con
Shift que no mezcla información del futuro, por lo que evita el data leakage o la fuga de datos. Y ejemplo básico con una serie meteorológica, supongamos una serie diaria de temperatura media. Importamos pandas como PD y con date range generamos una lista, una estructura daytime daytime index, que la pronunciamos, aquí le voy a poner daytime index y la pronunciamos Data leakage date time index. daytime index, daytime index, daytime index. Data leakage date time index. Leakage y daytime index. Bueno, entonces daytime index, que es el índice de fecha y hora, índice de fecha y hora, entonces generamos eh, un índice de fecha y horas, una lista de índice de fecha y hora, o un índice de fecha y hora es una estructura que me da unas fechas y horas. Aquí yo le puedo poner como para que me quede con horas, creo que le puedo poner guión 00, bueno, creo que aquí es 00, 2.00, creo que es para la hora. O aquí le digo que si es hour con H. Entonces aquí ya me genera, él me dice que H está deprecated o es obsoleto, es obsoleto, deprecated, y ahora se utiliza H minúscula para la hora. Entonces aquí es H minúscula y ahora sí nos lo hace ya con horas para 5, 5, ¿qué? Una estructura, date range o un rango de fechas o un daytime index, o sea, un índice de fecha y hora, índice de fecha y hora, que tenga, en este caso, 5 periodos o 5 fechas. Y aquí ya creamos una serie con una lista de Python de 5 objetos para darle a través del parámetro índice las fechas que generó y el nombre, se le puede dar a la serie un nombre, temperatura media, por ejemplo, type index. Y aquí cuando lo corre, la serie tiene nombre temperatura media, aquí están los valores de temperatura y aquí está la familia indexante o el daytime index que indica pues estos datos. El rezago de un día, vamos a verlo entonces, el rezago de un día acá, y es con t.shift de 1. Entonces mire que aquí nos va a mostrar el ejemplo de que al generar mire que vamos a correrlo aquí como línea de código, quitamos el delimitador para que efectivamente nos genere esa temperatura media lag 1, o sea, con rezago de un periodo, Y miren que ya ahora sí, aquí al correrlo, nos muestra la temperatura media con rezago. Yo creo que aquí se le falta el in place true. Yo creo que se puede tener un in place true, in place o en el lugar, in place en true. Vamos a ver si él tiene parámetro in place true. No, en este caso in place en el lugar no tiene in place true. Entonces aquí con este periodo él nos desplazó, mientras que antes teníamos 28, 29, 30, 31, 32, él desplazó ya en el primero no hay nada y en el siguiente 28 para la siguiente hora. O sea que ya en el tiempo tenemos 28, 29, 30 y 31. Se desplazó la temperatura al siguiente índice, pero no me puso el anterior y no me puso entonces vamos a ver si me lo genera así, que me genere el resultado en un data frame que se vea de esta manera. Eh, Aparece un valor NaN inicial porque no existe información previa.
al desplazar, no existe información previa, aquí lo genera así. Entonces, te lo va a decir, mejórame este código para que me parezca así. Wow, mejora este código. Pues, voy a ponerle aquí, aquí le voy a poner nuevo chat y mejórame el siguiente código para este código. Se lo delimitamos para que al generar el atributo rezagado me aparezca el siguiente data frame. Y le ponemos el data frame que queremos, que es así. Aquí, resultado que queremos así, control C. Así en lenguaje como tabla de Markdown. Control C. Me aparezca de esta manera, entonces que él no lo complete para seguir creciendo en el conocimiento del método Shift para generar atributos con rezago. Para mejorar la sentencia ten.shift de 1 y que el atributo rezagado quede integrado explícitamente con el data en un data frame claro y didáctico, ideal para tus clases de serie de tiempo y creación de future, la forma correcta es la siguiente. Tienes un data frame de F con una columna de fechas y una variable meteorológica. Importa pandas, genera el data frame, el rango de fechas, por ejemplo por días, aquí lo vamos a poner por semanas, y luego genera un nuevo atributo con el atributo que tiene y aplica shift de 1. Entonces aquí entonces generamos el data frame, entonces vamos a hacerlo, vamos a mejorar nuestro ejemplo aquí. Entonces aquí vamos a mejorarlo, mejoramos esta generación y mostramos aquí entonces el data frame y ahora aquí mejoramos la generación del rezago. Entonces aquí le ponemos control V, creamos el atributo nuevo y, bueno, le decimos que ahora sí muéstrenos el DF resultante y ahora sí nos ve el atributo como lo teníamos y el atributo rezagado. Y así, la temperatura en la primera hora, que era de 28, aquí ya aparece que no hay el rezagado, pero al rezagar, entonces la temperatura en esta hora era de 29 y el rezagado es la temperatura en el tiempo pasado, que era de 28, que era esta, ya en el tiempo pasado, en el periodo pasado. Entonces aquí empieza, aquí en la temperatura esta hora, la actual, y la temperatura en el pasado, en un periodo pasado. La temperatura actual y la temperatura en el periodo pasado. La temperatura actual y la temperatura en un periodo pasado. Entonces aquí vamos a ponerle que para nuestro trabajo siempre es con 5 periodos, por ejemplo, pero con semana. Bueno, si empieza en SAT, entonces aquí le pone SAT para empezar en el sábado. Mire que cuando la genera, aquí la vamos a poner, esta la quitamos, aquí ya la rezagamos y aquí ya la mostramos y aquí nos muestran las temperaturas y las temperaturas rezagadas, pero ya por semanas. Entonces ya quitémoslo lo de la hora, no necesitamos lo de la hora, miremos aquí, date range, periodos, yo creo que así ya está bien. Vámonos ya para nuestro año que es 2025. Estamos en diciembre, entonces pongámosle que sean, no estamos a 17, entonces 17 periodos. Desde 2025, diciembre, que va a ser 12. Si lo ponemos periodos por días, entonces aquí le ponemos D mayúscula. Entonces así, desde diciembre primero, mire que nos genera, vamos a ponerle aquí, periodos 2025, diciembre primero. Dice que hay un problema con el valor,
todos los arreglos deben de ser del mismo tamaño. Entonces que las temperaturas deben de ser, aquí también generamos dos temperaturas desde 28, 17 temperaturas. Entonces aquí el número de periodos, el num, periodos, que van a ser 17 para los 17 días de diciembre. Aquí le ponemos hasta el num periodos y, y aquí generamos un range de 17 periodos, un range de 17 periodos, pero que empieza en 28, 28 y termina en 28 más 17. Ahora sí, miremos a ver si ya nos lo genera bien, ahora sí. Y le decimos que no lo muestre, def. Él no lo muestra y nos muestra los 17 periodos, los 17 días, diciembre primero, y la temperatura en 28 y termina en 37. Aunque si le muestro a todos, aquí los 17 periodos, termina en 44, empieza en 28, y aquí rezaga para mostrarme ya con el atributo rezagado. Entonces miren que nos muestra la temperatura en diciembre 2 y la temperatura en diciembre 1, la temperatura en diciembre 3 y la temperatura en diciembre 2, en el día anterior, en el periodo anterior. Mira qué tan bonito. Entonces ahora sí ya nos queda mucho mejor esta práctica de constituir el atributo con rezago y de que nos genera un NaN inicial aquí porque rezagamos a un día. Si rezagamos a dos periodos, entonces nos genera, eh, aquí va a generar uno, ya aquí un lag 2, aquí le podemos poner como uno con formato y aquí le ponemos cuántos periodos va a rezagar. Entonces aquí le ponemos que a esta cadena le concatenes con el número de periodos a se va a rezagar. Número de periodos de rezago. Y ese número de periodos de rezago, entonces aquí le ponemos número de periodos de rezago, o lag en inglés, rezago, que van a ser entonces, por ejemplo, 2. Y entonces aquí ponemos ese mismo número de periodos de rezago. Entonces aquí ponemos el número de periodos de rezago y aquí nos genera el atributo con temperatura media, lag y el número de periodos correspondiente. Entonces miren que aquí ya, aquí dice que solo concatena, bueno, entonces solo concatena string, entonces aquí esto lo mete en un string, en este. En realidad esta es la que va a ir con formato, esta no lo necesita, y ahora sí. Entonces ahora sí nos muestra que generó uno ya con dos periodos y mire que entonces nos genera con dos valores faltantes. Y así está para el diciembre 3 la temperatura, a diciembre 3 la temperatura en diciembre 2 y la temperatura en diciembre 1, es decir, dos periodos antes. Qué tan bonito. Y ahora sí ya tenemos, de acuerdo a este ejemplo, todo lo que hemos logrado gracias a esta inteligencia artificial y observar entonces que nos generan unos NaN iniciales o datos faltantes, NaN iniciales o datos faltantes, y aquí nos muestra ya que el ejemplo de utilizar el método Shift en data frames meteorológicos. Data frames meteorológicos con varias variables, entonces nos muestra que genera un data frame nuevo, un data frame con temperaturas, humedades en porcentaje y precipitaciones. Y la familia indexante va a ser la que generemos con las fechas. Entonces uno puede generar aquí unas fechas. ¿Y cómo se generan las fechas? Con pd.dateRange,
rango de fechas, le das la fecha inicial, en este caso queremos 20, 2025, aquí, 2025, diciembre primero, diciembre primero, y se vaya, aquí son 2, 4, 5, entonces periods igual a 5 periodos, eh, con freq igual a 10, en este caso, para decir las temperaturas en esos días, la humedad en esos días, la precipitación en esos días. Quitamos el delimitador y aquí ya le decimos que nos muestre el data frame que crea al final. Y miren tan bonito que nos queda con 5 días. Aquí corremos este. Miren, 5 días de diciembre, desde el 1 de diciembre de este mismo año, las temperaturas, las humedades y las precipitaciones. Y aquí ya crear los rezagos de un día. Entonces, ¿cómo crearlos? Entonces, bueno, pues df lag1 con df.chip de 1. Entonces, eso es aplicárselo a todo el data frame. Entonces, miren que aquí, entonces lo volvemos a todo el data frame, quitamos este. Entonces, es aplicárselo a todo el data frame. Entonces, se lo va a aplicar a todos los atributos. Entonces, miren que si lo hace, bueno, aquí le decimos, bueno, muéstreme cómo quedó ese df rezagado a todo. Entonces aquí, bueno, pues nos rezagó todos, pero quitó las anteriores. Rezagó un solo periodo, entonces mire que nos genera para diciembre 2, la temperatura ya no de diciembre 2, que era antes de diciembre 2 era de 29, de diciembre 2 era de 29, ya aquí la temperatura nos da la temperatura rezagada ya de 28 del periodo anterior. Y así para los demás, para humedad. La, la de diciembre 2 es 70, que era la humedad del periodo anterior. Que de diciembre 2 antes era de 72 y la anterior era de 70. Aquí ya para ese diciembre 2 es la anterior. Es una manera de resacar, pero para todo el data frame. Y aquí hacerlo por atributo. Entonces, genera un nuevo atributo, la temperatura rezagada, temp lag de 1 es la temperatura anterior rezagada en un periodo. Y esta es la humedad rezagada, un nuevo atributo, un periodo, es la humedad anterior rezagada en un periodo. Quitamos este y así ya nos rezaga cada uno de ellos, los que le señaló. Y cómo le mostramos, cómo mostramos que quedó. Entonces aquí mostramos df, cómo quedó, y nos muestra entonces la temperatura actuales que teníamos, humedad, precipitación actuales, la temperatura rezagada aquí queda con un valor bastante. Entonces aquí para diciembre 2, la temperatura actual era de 29, la humedad actual de 72, la precipitación de 5, la temperatura rezagada, es decir, en el periodo anterior era de 28, en la humedad anterior era de 70 en ese día y la precipitación anterior era de 0. 0, la anterior. Y así vemos cómo podemos rezagar por atributo. Se vuelve una práctica muy buena que uno siempre coja cada método y con la inteligencia artificial y cuadernos Júpiter, efectivamente practique todo lo que en él le presentan para utilizarlo. Y aquí ya con un ciclo para anidado, bueno, ciclo para no más, es con la variable lag, como de rezagos, le dices los rezagos, si quieres rezagar 1 a un periodo, a 3, a 7 y a 14. De así genera el atributo rezagado, tomando el atributo original y rezagándolo con el método shift para cada uno de estos lag, lag y la humedad, nada más la temperatura y la humedad. Y aquí, entonces con eso nos va a generar, miren cómo nos queda ya, se nos vuelve el data frame mucho más grande, generando entonces los atributos originales de precipitación, temperatura, humedad y precipitación, pero tenemos temperatura rezagada un periodo, humedad rezagada un periodo, precipitación rezagada un periodo, temperatura rezagada 3, humedad rezagada 3 y temperatura rezagada 7 y humedad rezagada 7, temperatura rezagada 14, periodos
y humedad rezagada a 14 periodos. Entonces, así como utilizar un ciclo para obtener los atributos rezagados al periodo que usted quiera, moviendo la variable de rezago, que la puede llamar lag o simplemente en español rezago, y darle una lista de Python de los rezagos que quieres. Y aquí ya entonces la interpretación, con numeral, lag 1 es efecto inmediato, lag 7 es efecto semanal, rezagar a una semana, y lag 14 es incubación o efectos de retardados. Así no lo entregó ChatGPT, pero a mí me gustaría como, bueno, rezagar a 7 periodos diarios es rezagar de manera semanal. Y a 30 sería rezagar de manera mensual, una manera de hacerlo, a 30. Bueno, este se lo quiero como quitar de acá, no me interesa como mucho, pero me encantó este. Y ahora el uso didáctico de interpretación, y es que en meteorología salud, el número de casos no depende del clima de hoy, sino del clima de hace varios días, por eso hay que rezagar. Y formalmente, entonces, en lenguaje LaTeX, nos queda que casos por T es igual a F de temperatura por T menos 7, humedad por T menos 10 y precipitación por T menos 14. Por T menos 14. Es decir, que el número de casos es función del tiempo hace una semana, la humedad hace 10 días y la precipitación hace 14. Entonces, el tiempo, esto me gustaría como casos como función del tiempo. La pones mejor entre paréntesis. Es función de el tiempo. Y este lo voy a poner como la temperatura, perdón, hace 7 periodos. O sea, función de t-7. Entonces aquí lo voy a poner mejor este entre paréntesis. Es función no del tiempo, sino del tiempo disminuido en 7. La humedad no es función de el tiempo, sino del tiempo disminuido en 10 periodos. Y la precipitación no es función del tiempo, sino del tiempo disminuido en 14 periodos, por ejemplo. Y así vamos a hacer el modelo para nosotros, teniendo en cuenta los rezagos por atributo. Y aquí ya, entonces, tenemos otra vez en código, creas el nuevo atributo con la anotación de corchetes para el data frame, nombre del data frame y entre corchetes el nombre del nuevo atributo, igual a el atributo anterior rezagado con el método chief, 7 periodos. Después el nuevo atributo igual a el atributo anterior rezagado 10 periodos con el método chief, y así para precipitación. Y ya para observar los efectos, simplemente le dices que te muestre otra vez el data frame, ya puedes ver los cambios que hay. Por ejemplo, acá el de precipitación a 14 periodos, mírenlo acá. La humedad rezagada a 10 periodos, mírenlo acá. Bueno, y ya aquí ahí nos habla de la diferencia entre el método Shift y el método diff. El método Shift desplaza la serie. El uso típico para rezagos y causalidad. Y diff resta valores consecutivos. Resta valores consecutivos. Y sirve, el uso típico es en tendencia y estacionariedad. Aquí nos lo muestra como en lenguaje Python, como para que uno lo implemente. Y es entonces, si creo el atributo temperatura cambia con temperatura punto .diff, entonces aquí voy a obtener, va a correr este y miro qué fue lo que pasó. Pues, bueno, voy a temperatura cambio y a ver qué fue lo que pasó. Aquí temperatura cambio está aquí. También generó un valor, un missing value o valor faltante. Y aquí ya
todos los generó de 1. Queriendo decir la variación entre una temperatura y la siguiente. Y la variación entre una temperatura y el siguiente periodo es de 1 para este ejemplo. Entonces nos puso las diferencias o variaciones de una temperatura a la siguiente mm, en cada periodo. Y aquí ahora, si genera es diferente a aplicar el método diff al método shift. Y miren cómo nos queda. Entonces, aquí le ponemos df que imprima y uno se va al nuevo atributo temlang1. Temlang1, mírenlo acá. Entonces, miren que nos generó simplemente un valor faltante y eh, la temperatura en el periodo anterior, la temperatura en el periodo anterior y así. En la temperatura, esta es la temperatura en el periodo anterior a este momento de tiempo, que es diciembre 4. O sea que esta es la de diciembre 3, si vamos por 10. Y así ya tenemos como una lectura sencilla al uso del método diff y comparado con el método diff, el método shift comparado con el método eh, diff. Y aquí ya nos muestra un arreglo X eh, en el que toma de un data frame solo algunos atributos rezagados. Entonces X va a ser un data frame de atributos predictores y Y va a ser la variable objetivo. Y mira que aquí los va a crear, pero dice que hay un problema con los key error. Es decir, que hay alguna de las claves, temlang 1, temlang 7, humedad lang 1 y humedad lang 7. Puede ser que alguno de esos no están o la variable casos. Casos creo que es el que no está. Entonces aquí nos dice cuál es el que casos. Es casos el que no está. Entonces es que no hemos creado la variable casos y es porque en este ejemplo él quiere que concatene X con la variable casos para un arreglo XY. Concatene con el método concat a esos dos arreglos o data frame. Pero entonces esa variable número de casos la podemos pedir que mejor la genere. Entonces aquí este sí nos lo va a crear muy fácil, este data frame, y este lo generamos con el df de casos. Bueno, pues generamos el atributo casos con la notación de corchetes, casos, y con qué valor le vamos a poner a esos casos. Pues el número de casos sean números aleatorios con np.random.randint y generamos números de casos entre 0, para el número de casos entre 0 y aquí en un range entre en un rango, tomen números, valores enteros en ese rango, en el rango de 0 a 10 casos. Entonces genere un número aleatorio de ese rango. En realidad genere una muestra size, una muestra de ¿cuántos casos? Pues nosotros necesitamos, para este data frame tenemos siempre 5 filas. Miremos aquí que mira, tiene 5 filas cada uno, 5 instancias. Entonces nada más queremos 5 casos. 5 casos de dengue por las 5 fechas que tenemos. Y así, ¿y quién va a ser entonces? Y va a ser el DF de casos, ahí sí. Y aquí el NP nos falta importarlo. Bueno, pues importa a NumPy como NP. Y así, aquí nos dice que el valor height más alto debe ser mayor o igual a 0. Eso debe ser porque el range, aquí debo ponerle como el random, creo que le toma un valor entre 0 y 10, creo que es simplemente a él se le dice 0,10 el inicio y el fin de los números enteros, del rango de enteros donde va a tomar los números aleatorios y este es el tamaño de la muestra. Bueno, entonces así ya él los genera y cuando él concatene
Estos arreglos, aquí lo ponemos con Y, cuando los concatene, en un arreglo XY, un data frame, puedes decirle, bueno, muéstrame ese arreglo XY o data frame XY. Entonces nos muestra los predictores, que son los atributos rezagados, temperatura rezagada un periodo, temperatura rezagada 7, humedad rezagada 1, humedad rezagada 7 y el número de casos. No row to show, no hay filas para mostrar. No las mostró. Vamos a ver por qué sería que no las mostró. Yo creo que es por la familia indexante, porque teníamos que indexarlos. No, al concatenar tenemos que concatenar en términos de la familia indexante. Entonces, Y cuando lo creamos, ese data frame, debemos de ponerle ese Y, mire que ese Y es un data frame, bueno, tiene la misma familia indexante, que raro, que las fechas están bien acá formadas, están los números de casos, están perfectos, y al concatenarlo, concatenas con respecto a la fecha. A ver, y miremos el arreglo X a ver qué problema puede tener. Aquí le decimos generar el arreglo X, muéstremelo por favor. Y aquí nos lo muestra. Las fechas están desde el 1 de diciembre hasta el 5 de diciembre. Estamos bien ahí. Y al concatenar, siendo que el arreglo ya también está del 1 de diciembre al 5 de diciembre, debería, yo creo que es que Drobna, bueno, Drobna me borra todas las filas que tengan algún dato faltante. Entonces no le vamos a quitar, no vamos a decir que no haga Drobna. Y ahora sí muéstrame el XY y ahora sí. Entonces es porque Drobna es un método que borra todas las filas que tengan datos, que tengan algún dato faltante. Entonces damos el Drobna y ahora sí, bueno, es que es mucho lo que él nos permite estudiar. Y ahora viene que es el método Shift con el parámetro Freak, que es menos usado, nos lo establece acá. Entonces nos dice que también podemos utilizar a él, método Shift, aplicándole freak, el parámetro Freak de frecuencia. Hemos utilizado el parámetro periods. Y él nos dice que eso desplaza el índice temporal, no mueve los valores. Desplaza el índice temporal, no mueve los valores, útil para alineaciones de calendario, no para Machine Learning, alineaciones de calendario. Entonces ese no lo voy a mencionar más. No me parece como tan relevante. Bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí, esta parte que hemos utilizado esta semana para nuestro proyecto en estudio de Machine Learning. Entonces voy a borrar todo lo demás que no lo queremos, sino hasta aquí. Entonces esta parte no la voy a dejar, no le voy a dar más importancia, pero sí mostrar entonces cómo pudimos utilizar el método concat para data frames con parámetro axis en uno para poner uno al lado del otro y que concatene de acuerdo a la familia indexante y la creación de atributos, la creación de atributos rezagados, el ver que los casos de alguna enfermedad pueden ser no función del tiempo, sino función del tiempo disminuido en algunos periodos, funciones de ciertos atributos meteorológicos disminuidos en ciertos periodos o rezagados ciertos periodos o rezagados ciertos periodos. Vamos a dejarlo así, estos comentarios, esta lectura a la experimentación, a la lectura experimental sobre el método Shift y su implementación en series de tiempo. Muchas gracias.